Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todas y todas a Grade. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Para nosotros es un gusto que puedan estar aquí para escuchar la presentación de resultados preliminares del informe de progreso de políticas de primera infancia. Les cuento un poco cómo nos vamos a organizar esta mañana o cuál va a ser la dinámica. Lo primero va a ser, le voy a dar muy brevemente la palabra a Ariel Finchbein del Diálogo Interamericano para que nos cuente acerca de la iniciativa de la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que es un poco lo que le da contexto a la elaboración de este informe. Luego me voy a tomar aproximadamente unos 25 minutos para hacer una presentación de los resultados preliminares del informe y luego de eso pasamos a la tercera y última parte, que para nosotros es la más importante, que es justamente abrir la conversación y el diálogo con ustedes para escuchar sus reacciones, sus impresiones, respecto al informe, pero también sus comentarios y sugerencias sobre temas que quizás no han sido suficientemente enfatizados y deberían estar ahí, ¿no? Así que nada, esa es nuestra agenda para hoy. Estamos muy contentos de que estén aquí, más todavía por lo feo que está el clima ahí afuera. No creo que hayan venido caminando, sino nadando todos con la humedad que hay. Se los agradecemos mucho. Tenemos desayuno y cositas ricas para comer, no sean tímidos, siéntanse libres de pararse en el momento que quieran. Isaías también está ahí para apoyarlos con lo que necesiten. Y le dejo brevemente la palabra a Ariel para ir empezando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Les cuento muy brevemente un poco la historia detrás de esto. Hace ya casi 4 años comenzamos un proceso de diálogo regional con el propósito de tratar de consensuar lo que llamamos una agenda regional en el área de primera infancia. La idea no era desarrollar una estrategia, sino generar un consenso alrededor de unos principios que sirvan de guía y orientación para las políticas públicas en la región. Eso se fue haciendo a través de una red informal que fue incorporando progresivamente a una cantidad creciente de actores de la sociedad civil, de los gobiernos, de la academia, de los organismos multilaterales. De hecho, tuvimos uno de los encuentros importantes, fue aquí en Lima, en septiembre del 2016, que trató sobre el tema de medición del desarrollo infantil. Ese trabajo colectivo tuvo un punto importante en noviembre del año 2017 en un foro de alto nivel en Bogotá, en lo que algunos de ustedes fueron parte, donde se terminó, esto fue convocado con el gobierno de Colombia y se terminó elaborando una declaración que fue firmada por varios gobiernos, incluyendo el de Perú, una declaración que tiene 4 acuerdos, ahora Gabriela va a mencionarlos, que son acuerdos de alto nivel, quiere decir no son camisa de fuerza, sino que son realmente más a nivel de principios, pero que ya estamos viendo que sirven de guía como para el debate y la definición de políticas a nivel nacional. A partir de eso, lo que hemos hecho es transformado esa declaración en un protocolo que permite evaluar en qué medida cuán lejos estamos de cumplir con esos acuerdos. Y eso se está haciendo como informes en los distintos países. Por ahora el único que está publicado es el informe de Chile. Probablemente ya no esta semana, yo pensé que iba a salir esta semana, pero la próxima van a salir publicados los de México y Argentina, y hay en total 9 países que están trabajando en esto, incluyendo Perú, y aspiramos a que se vayan incorporando nuevos países y que se convierta en
un enfoque regular o periódico de evaluación. Simplemente esto es algo hecho desde la sociedad civil. Los arreglos son distintos en distintos países. En el caso de Perú, tenemos la suerte que GRADE tomó liderazgo en hacer este informe. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ariel. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a revisar primero cuáles son los 4 acuerdos, que son como 4 grandes líneas de trabajo que propone la agenda regional, y luego voy a hacer una síntesis de los principales resultados para cada uno de esos acuerdos. La agenda propone 4. El primer acuerdo tiene que ver con lograr que los países tengan una política nacional de primera infancia que de algún modo sea una suerte de visión común, no solo para el sector público, sino también para la sociedad civil, que favorezca arreglos intersectoriales que permitan una atención integral a la primera infancia y donde también haya cada vez niveles más altos de inversión pública en la primera infancia. El acuerdo 2 lo que busca es poner sobre la agenda el tema de la calidad de los servicios de desarrollo infantil, y en esa línea lo que se propone, digamos, es la necesidad de ir pensando en estándares de calidad para esos servicios, pero también en mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de los mismos, así como de apoyo para mejorar la calidad de los procesos, ¿no? El tercer acuerdo que impulsa la agenda tiene que ver con medición del desarrollo infantil temprano, y en esa línea parte de lo que se impulsa es la necesidad de que los países tengan mediciones regulares del desarrollo infantil temprano a nivel nacional en muestras representativas de la población, más allá de lo que tradicionalmente se ha venido midiendo, que son normalmente resultados de salud y nutrición, pero el desarrollo infantil tiene muchas otras dimensiones. Y por último, el acuerdo 4 reflexiona sobre la necesidad de tener espacios para colaboración y alianzas entre el sector público y la sociedad civil. Entonces, ahora, antes de contarles los resultados, quiero mencionarles muy brevemente cómo ha sido este proceso de elaboración del informe. Como mencionó Ariel, no solo se está haciendo en Perú, sino varios de los países que han firmado la agenda ya están en el proceso. Los temas a tratar en el informe se definieron en un grupo de trabajo regional coordinado por el Diálogo Interamericano. Lo que hemos elaborado es un informe descriptivo de cuál es la situación actual en el país para cada uno de los 4 temas que propone la agenda. Es una especie de diagnóstico de en qué estamos en este momento en esos 4 temas. Y la información que analizamos en el informe proviene tanto de la revisión de documentos, normativas y estudios previos sobre los temas de la agenda, así como de entrevistas con actores clave del sector público, de la academia, de la cooperación internacional y de organizaciones de sociedad civil. Varios de ustedes nos han dado entrevistas a lo largo de este proceso de recojo de información y por ello estamos muy agradecidos también. Y luego, una parte muy importante previo a la publicación oficial del informe es justamente el espacio que estamos teniendo en este momento, la posibilidad de poder compartir con ustedes los resultados preliminares y poder recibir su retroinformación respecto al informe antes de su publicación oficial. En el caso del Perú, el informe ha sido financiado por la Fundación Porticus, a quien le agradecemos la colaboración y que nos acompañan 2 de sus representantes ahora en la mañana. Ahora sí, voy a ir por cada uno de los acuerdos compartiendo con ustedes algunos resultados que me parecen los más relevantes para comentar. En términos de políticas o planes de primera infancia, tanto cuando uno revisa la normativa, los documentos de política,
cómo en las entrevistas que hicimos con actores clave rápidamente se identifican dos documentos de política. Por un lado, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el PENAIA, que estamos en la cuarta versión del 2012 al 2021, y por otro lado, los lineamientos de política Primero la Infancia, elaborados por una comisión multisectorial en el año 2014 y aprobados oficialmente en el 2016. Ambos documentos son claves, son referentes. El PENAIA tiene rango de ley en el Perú y definitivamente es el documento marco de la política de primera infancia en el país. La visión que hay sobre los lineamientos es que justamente son complementarios al PENAIA en el sentido en que profundizan mucho más en políticas para la primera infancia, niños menores de 6 años. Para el informe voy a concentrarme un poco más en los lineamientos por dos razones principales. Primero, por la coyuntura que estamos viviendo ahorita en el país. Los lineamientos de algún modo han sido reactivados por un proceso muy importante que estamos empezando ahorita, que es el de armar por primera vez en el Perú un programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano. Y eso parte justamente de este documento de política, de los lineamientos. Y la segunda razón tiene que ver también con que en las entrevistas, digamos, parte de lo que encontramos es que para el día a día de las personas, digamos, el documento de política que era un referente para alinear sus acciones era en gran medida ¿no? Siempre reconociendo que el PENAIA, por supuesto, es como nuestro documento marco y el gran paraguas del que se desprende todo, ¿no? Entonces, respecto a los lineamientos de política Primero la Infancia, rápidamente se identifican algunas fortalezas y en esto hubo mucha coincidencia tanto entre los entrevistados del sector público como de la sociedad civil y la cooperación internacional y la academia, y básicamente destacan el hecho de que están basados en evidencia científica rigurosa. Detrás de la elaboración del documento hay 4 documentos técnicos muy sólidos que sustentan la política, que están enmarcados dentro de una lógica de presupuesto por resultados, o sea, la política propone la necesidad de cumplir 7 resultados, existen indicadores que están organizados en una lógica, digamos, de cadenas causales, no son 7 resultados cada uno por su lado, sino todos articulados, y tiene, digamos, un conjunto de intervenciones, propone un conjunto de intervenciones que permiten lograr esos resultados, todo basado en evidencia. Y entonces esto era muy destacado también en las entrevistas que hicimos porque lo que llevaba a pensar era que nuevas intervenciones propuestas en los lineamientos de política que no implementa actualmente el Estado peruano muy rápidamente podrían ser incorporadas si se tomara la decisión política porque ya están pensadas en la lógica de presupuesto por resultados. Y luego los lineamientos ponen a la primera infancia como una prioridad del Estado en todos sus niveles, nacional, regional y local, pero también promueven la articulación entre sectores y niveles del gobierno. Los lineamientos ha sido un trabajo conjunto e intenso de 10 sectores del país, ¿no? Entre los que se encuentran salud, educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, frente a estas fortalezas también hay preocupación por algunas limitaciones, digamos, o cosas que no terminaron de concretarse, ¿no? Y una muy importante es esta preocupación porque los lineamientos no terminan de señalar quién es responsable de qué, ni tampoco hay reglas claras para la asignación de presupuestos para el logro de esos resultados, ¿no? Entonces, ese fue como un tema pendiente. Otro tema es que cuando se convoca a la comisión multisectorial que elaboró los lineamientos, en ese momento el tema de primera infancia y de una política de primera infancia como que tenía aparentemente mucho apoyo político del más alto nivel, pero entre que se lograron terminar los lineamientos y que fueron aprobados, el apoyo político de algún modo fue disminuyendo, ¿no? Y esto hizo que fuera muy difícil
lo siguiente, ¿no? O sea, la implementación de los lineamientos en estos años ha sido en cierto modo limitada y básicamente se ha podido avanzar a través de iniciativas como el FED y el sello municipal, pero esto básicamente ha servido para hacer más eficientes las intervenciones que ya existían en el Estado, pero no ha permitido la incorporación de las nuevas intervenciones que proponen los lineamientos, ¿no? Y justo por eso es que es importante la coyuntura que tenemos ahorita sobre la elaboración del programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo. Este retraso en la implementación tiene mucho que ver con el tema de la gobernanza de las políticas de primera infancia en el Perú. Existe la percepción de que a nivel central no está tan claro quién tiene liderazgo para políticas y programas de primera infancia, sino que más bien la percepción que hay es que existen liderazgos temáticos, donde el Ministerio de Educación es el ente rector para servicios educativos y el de salud para servicios de salud, y así sucesivamente, ¿no? En las entrevistas salió en algunas este tema de la idea de el niño de algún modo está descuartizado porque cada uno apunta para su sector, pero no hay una instancia donde se trabaje de algún modo una mirada más integral a la atención de los niños, ¿no? Lo interesante era que esto es un problema que se identifica principalmente a nivel central, porque cuando se reflexionaba sobre el nivel regional, la percepción que hay es que en el territorio la articulación y la coordinación intersectorial es mucho mejor. Y parte de esa percepción pasa por el hecho de que a nivel regional la cabeza y la que toma las decisiones o sea, la que decide la política y la que marca la pauta es claramente el gobierno regional. Y los sectores, las instancias, digamos, descentralizadas de sectores como salud y educación, claramente están alineadas debajo de este liderazgo claro de los gobiernos regionales, ¿no? Y esa era la percepción de por qué a nivel local sí funcionaba un poco mejor la cosa. Con esas reflexiones en el fondo, una idea que está en el tintero hace mucho tiempo es la creación de una autoridad nacional para la infancia, ¿no? Que es una idea, yo me acuerdo Santiago Cueto tiene un artículo, me parece que del 2011, donde hablaba de esta idea, la iniciativa del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia tiene esta propuesta también, el Consejo Nacional de Educación lo pone en su balance de implementación del proyecto educativo nacional, entonces la idea en el tintero está, pero no ha llegado a concretarse en este tiempo, ¿no? Ahora, estando en el tintero, para todo el mundo es claro que tampoco se puede tratar de la creación de una instancia que sea simplemente declarativa y en el papel. Si no le damos dientes a esa autoridad nacional a partir de la asignación de presupuestos o la decisión sobre presupuestos, difícilmente se podría concretar algo, ¿no? Y justamente en este contexto es que llegamos a lo que está ocurriendo ahorita, que es que la ley de presupuesto público del año 2000, aprobada para el 2019, lo que puso como mandato de ley fue la necesidad de diseñar por primera vez en el Perú este programa presupuestal orientado a resultados de primera infancia. Y esto lo que ha hecho es retomar los lineamientos primero de la infancia, primero hacer un breve trabajo de revalidación de lo ahí establecido y de las cadenas causales, para a partir de eso tomar decisiones en conjunto entre todos los sectores respecto a cuáles van a ser las intervenciones para primera infancia por las que va a apostar el Estado peruano. Entonces, yo creo que aquí estamos en un momento particularmente importante porque buena parte de lo que quedó pendiente en el 2016 respecto a los lineamientos, que fue establecer quién es responsable de qué y cómo es la asignación presupuestal, podría tener su respuesta con esta iniciativa, de la que seguro podemos hablar en los comentarios más adelante. Finalmente, respecto al presupuesto público para primera infancia, en el Perú tenemos un sistema de seguimiento del gasto público en niños, niñas y adolescentes. Se ha trabajado toda una taxonomía del gasto público con la participación de los principales sectores dedicados a primera infancia, con el apoyo de la Mesa de Concertación y de UNICEF.
Básicamente hay tres mensajes, ¿no? Que el gasto público en niños, niñas y adolescentes ha crecido de manera sostenida en los últimos años, que se distribuye más o menos equitativamente entre infancia, niñez y adolescencia, y que cuando uno mira las funciones priorizadas para el gasto, educación destaca por encima de salud o protección social de la primera infancia, ¿no? Y eso justamente tiene que ver con los desafíos. Hay preocupación porque son pocos los recursos destinados a protección en un contexto en el que tenemos tasas de violencia hacia los niños y niñas elevadas y al mismo tiempo falta de información que permita visibilizar cuánto de la inversión pública va para la atención de poblaciones vulnerables o en riesgo. Esto con relación al acuerdo 1. Respecto al acuerdo 2 de calidad de los servicios de desarrollo infantil, nosotros hemos hecho una suerte de mapeo, digamos, de todo el sistema de atención a la primera infancia. En sus presentaciones, seguro en la impresión chiquita no lo van a poder ver, pero me parece que les incluimos al final esto en una hoja más grande para que lo puedan ver. Yo no me voy a detener en esto, sino me sirve como contexto para explicar que lo que nosotros hicimos fue identificar, digamos, los principales servicios de acuerdo a los objetivos, ¿no? Servicios de salud, servicios de atención y educación de la primera infancia provistos por el MIDIS para niños menores de 3 años, servicios educativos propuestos por el Ministerio de Educación para niños entre 0 y 5 años en los 2 ciclos de educación inicial y servicios de protección propuestos por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Para el informe lo que hemos hecho es una revisión de los documentos de políticas, de las normativas, de los lineamientos para los programas en cada uno de estos sectores. El detalle lo tienen en la impresión, pero yo por temas de tiempo ahora me voy a concentrar en las conclusiones, digamos, de este análisis, ¿no? Y lo que encontramos es que hay un nivel de avance heterogéneo entre los sectores. Hay sectores que llevan un poco más de tiempo pensando en la calidad de los programas y en qué hacer, en qué significa calidad de los programas y qué hacer para mejorarla. Entonces, el nivel de avance es heterogéneo entre sectores, sin embargo, un patrón, digamos, que sí encontramos en general es que hay mucho más énfasis en desarrollar estándares de calidad estructural antes que estándares de calidad de proceso, ¿no? Y la calidad estructural tiene que ver con todos los insumos necesarios para la provisión del servicio, mientras que en el lado de la calidad de los procesos justamente lo que se destaca es en ese servicio, sea del tipo que sea, cómo son las interacciones entre quienes proveen el servicio y los niños o en general entre los adultos alrededor de esos niños y los niños y niñas, ¿no? Entonces, definitivamente esto sigue siendo un reto, la necesidad de no solo enfocar el tema de la calidad por el lado de la calidad estructural, sino cada vez más por el lado de los procesos. Sin embargo, digamos, estos dos temas tienen una contraparte y es que si queremos hacer un seguimiento de la calidad, pues tenemos que desarrollar metodologías o generar sistemas de información que nos permitan, por un lado, supervisar el cumplimiento de estándares si queremos más vinculados a la calidad estructural, pero por otro lado también tener sistemas que tengan incentivos claros para quienes cumplan con esos estándares, pero también consecuencias claras y la posibilidad de apoyo y de planes de mejoras para aquellos servicios que no están logrando la calidad esperada, sobre todo respecto a la calidad de los procesos, ¿no? En las entrevistas, que también abordamos este tema con los actores de los diferentes sectores entrevistados, uno de los temas que salía era que se identificaba cierta tensión, sobre todo en un contexto como el peruano, entre tener que pensar en estándares generales de calidad para los servicios y simultáneamente pensar en que se necesitan intervenciones adaptadas y pertinentes a determinados contextos, pero además
en contextos con recursos muy limitados y donde no necesariamente hay todos los recursos físicos y humanos para implementar servicios de calidad, ¿no? Entonces sí se discutía mucho en las entrevistas la tensión entre estos aspectos. Aquí una cosa que señalamos es que aquí hay un riesgo muy importante y creo que es algo que hay que tener siempre presente, ¿no? Y es que el riesgo que se corre es que se llegue a pensar que los programas de calidad son una suerte de lujo inalcanzable que contextos como el nuestro no los permiten, ¿no? Cuando los servicios de calidad para la primera infancia son servicios de necesidad elemental y básica para los niños y niñas, ¿no? Y aquí la evidencia es muy clara, a modo de ejemplo solamente en el caso de educación inicial, ¿no? La asistencia a educación inicial en el Perú está ampliamente documentado que está asociada con un mejor rendimiento en el nivel de primaria, además de otros impactos positivos, pero también es súper claro que el impacto es diferente en grupos sociales, en diferentes grupos sociales, ¿no? Y entonces está documentado que para estudiantes de la sierra o la selva que tienen una lengua originaria y que viven en un hogar pobre, el efecto de la asistencia a educación inicial es cero. Y esto tiene mucho que ver, de acuerdo a los estudios, con justamente la calidad de los programas a los que acceden esos niños y las limitaciones de calidad de esos programas. En cuanto al acuerdo 3 de la agenda sobre medición del desarrollo infantil, lo que nosotros hemos identificado es que hay actualmente 2 iniciativas sobre la medición del desarrollo infantil que digamos son interesantes, son prometedoras y merecen nuestra atención y discusión, ¿no? Por un lado está el módulo de desarrollo infantil temprano que ha sido incorporado como parte de la ENDES, la encuesta demográfica y de salud, desde el año 2015. Este fue un módulo elaborado por el Ministerio de Desarrollo y impulsado, digamos, y en alianza con el INEI, impulsado por el MIDIS en alianza con el INEI, y fue desarrollado en el marco del desarrollo de los lineamientos de política primero en la infancia, porque justamente era el sistema de información respecto al avance y al progreso en el cumplimiento de la política, ¿no? Entonces, lo que este módulo hace es medir 5 de los resultados priorizados, básicamente los 5 que aún no se medían, porque los otros 2 son los de salud y nutrición, que ya eran parte regular de la ENDES hace tiempo. El módulo mide el desarrollo infantil en niños de 9 a 59 meses, que están organizados en 4 tramos de edad, y por cada tramo el módulo requiere la administración de un conjunto de 10 ítems para informar sobre estos 5 resultados. Y se trata de un instrumento en el que la madre reporta sobre las capacidades de su hijo. Una gran ventaja de esto es que es un instrumento fácil de administrar y que no requiere de profesionales con experiencia en la administración de pruebas psicológicas, sino con personal de encuestas debidamente entrenado en los procedimientos de la administración. Que detrás de este módulo hay una visión integral del desarrollo infantil, considerando todas sus dimensiones y más allá de salud y nutrición, que es lo que tradicionalmente se ha medido, que es un sistema de medición claramente vinculado a la política, a los lineamientos primero la infancia, y que la información que genera este sistema también sirve para evaluar el impacto de algunas intervenciones, como por ejemplo Cunamás, por ejemplo, que tiene la evaluación de su servicio de cuidado diurno con estos datos. Sin embargo, también hay un conjunto de preguntas por seguir resolviendo o de desafíos a futuro, ¿no? ¿En qué medida es posible hablar de dimensiones del desarrollo infantil o de resultados cuando tenemos un instrumento de tan solo 10 ítems? Puedo pensar en que puedo reportar algo global sobre el desarrollo infantil, pero ¿en qué medida podría reportar para las dimensiones? Otro tema central, creo yo, es que aquí hay información muy rica que se viene implementando como parte de la ENDES desde el año 2015 y aún, digamos, no hay ni un solo informe
público. Entiendo que hay versiones preliminares que se están discutiendo internamente en los ministerios, pero digamos, el público en general aún no ha podido acceder a esta información sumamente valiosa y que sería importante para todos tenerla, ¿no? Y esto tiene que ver con el último punto, y es que entonces estamos recogiendo información valiosa, importante, pero no la estamos aprovechando para la toma de decisiones, ¿no? Y cuando finalmente lo tenemos, vamos a tomar decisiones con el periódico que salió hoy, pero que tiene las noticias de hace unos años, ¿no? Entonces, sí tenemos esos desafíos por delante. La otra iniciativa importante en este momento en el país es la implementación del estudio sobre medición de la calidad y resultados de aprendizaje temprano, MELCO por sus siglas en inglés. En el Perú, el Ministerio de Educación es quien está impulsando esta iniciativa, que es una iniciativa internacional de medición liderada por organismos multilaterales y que busca medir dos cosas. Por un lado, busca medir el desarrollo y competencias tempranas de aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial y por otro lado, la calidad de los ambientes escolares. El MELCO se administró en el año 2017 en el Perú a estudiantes de inicial 5 años, o sea, el kinder, digamos, en una muestra representativa a nivel nacional de niños y niñas de educación inicial escolarizada y no escolarizada. Entiendo que hay una versión ya inicial y preliminar del informe, pero esta aún está siendo circulada internamente en el ministerio y aún tampoco han sido compartidos los resultados, ¿no? En el caso del MELCO, a mí, para esto fueron importantes varias de las entrevistas que hicimos, creo que lo importante es aprovechar la experiencia del MELCO para pensar sobre la toma de decisiones respecto al proceso, respecto a cómo afrontar como país la medición del desarrollo integral, ¿no? Las decisiones sobre el MELCO tuvieron muy en cuenta toda la experiencia previa que había tenido el Ministerio de Educación en temas de medición del desarrollo infantil. En el año 2014, el Ministerio de Educación hizo una evaluación nacional de educación inicial. En esa ocasión se aplicaron también dos instrumentos internacionales, el EDI para medir desarrollo infantil y el ECERS para medir calidad de los ambientes. Sin embargo, una lección aprendida de ese proceso fue que los resultados, sobre todo para la parte de desarrollo, fueron muy cuestionados incluso por algunas oficinas dentro del ministerio, porque justamente la preocupación era que no había habido una medición directa del nivel de desarrollo de los niños y niñas, sino que lo que había habido era reporte de las maestras sobre el nivel de desarrollo de sus estudiantes, pensando que las maestras podían tener incentivos, digamos, al momento de responder el instrumento para evaluar hacia arriba el nivel de desarrollo de sus estudiantes, ¿no? Entonces, esto es algo que ha sido parte de todo el proceso de toma de decisiones sobre medición. Se ha optado por y entonces como consecuencia de esa experiencia, ahora se ha optado por un instrumento que mide directamente el desarrollo infantil y que al mismo tiempo lo complementa con algunos reportes de adultos. Y también se ha optado por un instrumento que es un instrumento internacional que se está administrando actualmente en otros países de la región como Nicaragua y como Colombia. De hecho, con Colombia ha habido un trabajo muy cercano y entonces, digamos, como producto del MELCO tenemos resultados con los que es posible pensar en comparar algunos resultados entre países de la región, que es también una idea interesante. Entonces, a partir de estas dos experiencias, digamos, algunas reflexiones respecto a los desafíos o retos de la medición del desarrollo infantil en el país serían, primero, que estamos teniendo procesos demasiado largos entre el recojo de información y la publicación de los resultados, ¿no? Entonces, sí necesitamos de algún modo fortalecer las capacidades de los equipos técnicos que estén directamente vinculados con esto obviamente es también parte de un aprendizaje, ¿no? El MELCO está pensado para tener una segunda ronda de aquí a 2 años y yo imagino que mucho de lo que ha tomado tiempo esa primera vez
va a fluir mejor en la siguiente, ¿no? Pero digamos en el proceso ir fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos de los ministerios, ¿no? Otro tema importante es socializar las iniciativas, porque digamos son cosas grandes, son cosas importantes, se está recogiendo información a nivel nacional y muchas veces pasa que lo conocen quienes están directamente involucrados o quienes por su trabajo han tenido acceso a esa información, pero no es información de dominio público, ¿no? Entonces yo creo que hay que socializarlas y no solo socializar los resultados, sino también es importante socializar los procesos y las experiencias, ¿no? Porque como decíamos, hay una serie de lecciones aprendidas sobre muchos aspectos vinculados a la medición, como si haces medición directa o te basas en el reporte de un adulto, como si usas un instrumento internacional o piensas en un instrumento diseñado específicamente para tu país o contextos de tu país. O como si usas una medición directa, ¿qué posibilidades tienes realmente de escalar esto a nivel nacional para con medición directa tratar de recoger información del desarrollo infantil en todo el Perú, ¿no? Entonces, creo que lo segundo es socializar no solo resultados, sino también procesos. Y lo último es que se necesita mucha transparencia en la publicación de los resultados, pero también en una publicación oportuna que nos permita tomar decisiones cuando esta información aún es actual. Y por último, el cuarto acuerdo tiene que ver justamente con qué espacios hay para la colaboración, digamos, entre el sector público y la sociedad civil. Esta parte sí proviene básicamente del análisis de las entrevistas que hicimos con actores de los 4 grupos que mencioné al inicio: sector público, cooperación internacional, academia y organizaciones de sociedad civil. Y hubo un gran nivel de acuerdo entre representantes de todos estos grupos respecto a que en el Perú la mesa de concertación de lucha contra la pobreza era un escenario por excelencia, un escenario privilegiado para el trabajo, la discusión, digamos, o el trabajo conjunto entre el sector público y la sociedad civil respecto a políticas sociales en general, pero dentro de esto teniendo en la primera infancia un lugar importante. Sin embargo, la percepción que había, y esta era en general una preocupación, era que en los últimos años el rol de la mesa de concertación de algún modo se había ido debilitando respecto a sus inicios. Se sugería en las entrevistas, por ejemplo, que reducciones en el presupuesto de la mesa habían podido afectar esto, ¿no? Además de esto, existen, digamos, hay un mapeo de una serie de iniciativas valiosas desde la sociedad civil organizada que buscan incidir en temas de primera infancia de formas diversas, ¿no? O para el desarrollo de capacidades, o para campañas de comunicación, o para la generación de conocimiento e identificación de buenas prácticas, o para la incidencia en políticas públicas, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que, si bien es cierto, estas iniciativas muy valiosas de la sociedad civil existen, es necesario seguir fortaleciendo la articulación entre estas iniciativas y el sector público, ¿no? Lo que encontrábamos es que los intercambios se dan mucho en la medida en que estas iniciativas o sus representantes, a título personal incluso, son invitados a participar de mesas de trabajo con el sector público, donde pueden poner sobre la mesa toda su experiencia en los temas que mencioné hace un rato. Sin embargo, no existe un marco normativo, digamos, que promueva activamente este involucramiento de la sociedad civil en el desarrollo de políticas de primera infancia. Y ha sido un breve resumen, digamos, de los principales resultados. En la presentación que tienen estaban las diapositivas completas, ahí hay un poco más de detalle de las que yo haya tenido que pasar un poco más rápido. Y ahora viene lo que para nosotros es la parte más importante, como les decía, que es la posibilidad de poder conversar sobre sus reacciones, sus comentarios, sus sugerencias a los resultados del informe. Para ordenar un poco la conversación, creo que ayudaría mucho que fuéramos en orden por cada uno de los acuerdos, tener una ronda de discusión y de comentarios para cada acuerdo.
bueno, nos interesan, como les digo, sus comentarios, sus sugerencias, y lo que les pediría es que cuando tomen la palabra, antes de empezar a hablar, que se presenten muy brevemente con su nombre y la institución de la que provienen, ¿no? Muchas gracias. Fernando. Ok, buenos días, Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF aquí, Perú. Dos comentarios breves, se podría comenzar mucho, pero primero gracias por la invitación, gracias por este análisis exhaustivo. Creo que apunta a varias cosas que hemos estado siguiendo varios y es un insumo importante para comenzar o seguir varias conversaciones. Yo quiero comentar, de repente no sé si vamos a dar tiempo para dar ronda a todo, pero yo quiero comentar sobre dos de los acuerdos brevemente. Uno sobre el primero sobre políticas, planes, y una cosa muy breve sobre el segundo. Sobre el tema de políticas, planes y presupuesto, yo creo que digamos que la experiencia nos ha enseñado que las normas, por más interesantes y buenas que son, no son suficientes, ¿no? Y creo que lo que han hecho, digamos, yo lo digo porque he sido testigo muy cercano de parte, digamos, cuando he estado en educación y también en el Ministerio de la Mujer, de cómo, por ejemplo, el PENAYA, a pesar de su importancia y significancia y digamos, el hecho, en nuestra época lo pusimos como rango de ley para darle, digamos, importancia, lo que hacía en muchos casos era agregar información, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando preparábamos los temas del PENAYA, básicamente decíamos, a ver, todos los sectores que han hecho copy-paste de todas las cosas, y eso es lo que se preparaba, ¿no? Entonces, no es suficiente que esté puesta articulación si es que no hay o sea, no basta esta agregación, sino una mirada estratégica que sume. O sea, yo en el PENAYA creo que había algunos grupos que sí trabajaban de manera articulada, pero el riesgo en este nivel es que lo que hacen los sectores es contar su parte, eso se pega y eso hace la política, y eso no es la política definitivamente lo que hacemos. Creo que la experiencia de los programas presupuestales anteriores también esa lógica, conozco más el tema de discapacidad, era eso, o sea, había en todos los sectores, cada uno hacía algo, pero la suma de todas ellas no era un tema estratégico, y eso es un poco, creo que la experiencia ahora para el PEPOR o para una nueva versión de lineamientos o alguna cosa, realmente ese es el tema que hay que ver, es decir, cómo sentarnos juntos genera, digamos, valor agregado si es que vemos las líneas estratégicas en función de necesidades específicas. Entonces, eso creo que valdría la pena recalcar. Y en el tema de la gobernanza, no sé, digamos, yo sí creo que este tema de la autoridad, que varios mencionan que ha salido, creo que es un tema que habría que discutir más, ¿no? Yo diría que el problema con eso, y yo lo veo, digamos, desde donde he estado, digamos, es que el tema de la autoridad recorta, digamos, competencias específicas de cada cosa y segmento, y con la misma lógica podríamos decir por qué no hay una autoridad para digamos, para los adultos mayores o por cualquier otra cosa si pensáramos en ciclo de vida, ¿no? Sí creo, digamos, que si eso es una opción transitoria o para, digamos, impulsar más cosas, habría que ver cuál es la experiencia de autoridades en otras áreas donde se ha ensayado, ¿no? Y ahí yo diría que habría que ver, digamos, cómo funciona, porque es cierto que la sola decir que cada sector haga lo suyo no es suficiente para avanzar de manera significativa, pero no sé si lo que se propone también desde mi punto de vista es un poco lo que habría que ver. Y por eso diría, creo que habría que revisar experiencias de autoridades que estamos construyendo, se ha construido en otras áreas, ¿no? Creo que generalmente ha sido siempre para temas más puntuales, la autoridad de la reconstrucción con cambios, y vemos también cómo algunas de ellas tampoco han conseguido cosas específicas o avanzar en ese sentido. Y por último, en el tema de la calidad de los servicios, la articulación no se va a resolver fácilmente, yo creo, sobre todo cuando bajamos al nivel local, y nosotros en UNICEF estamos apoyando una especie de articulación, si es que no consideramos suficientemente la densidad de los sectores y la manera en que están descentralizados varios de ellos, ¿no? Digo, o sea, salud y educación son dos sectores descentralizados donde muchas decisiones se toman
en la DRE, en la UGEL, en las direzas, etcétera, ¿no? Otros sectores son altamente descentralizados, aunque estén desconcentrados, ¿no? Entonces, cuando tú juntas estos sectores que tienen este diverso nivel de, como digo, de manera como funciona, y los sientas en un territorio para tomar decisiones sobre primera infancia, todos tienen diversa manera de tener que responder a sus normativas, a sus elementos. Entonces, si eso no se toma en cuenta, es más difícil poder articularlo. Igual con la densidad, ¿no? Si hay, salud y educación llegan a muchos niveles, ¿no? El MIM, que es un actor clave, como sabemos, solamente tiene presencia, digamos, a un nivel muy superficial por temas, sobre todo a nivel de provincia, pero bajas a distritos y en muchos sitios no existe la presencia del MIM, que es un actor clave para esto, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que ver. Y el último punto es, ¿cuáles son entonces los incentivos que tenemos que hacer para la articulación a nivel local? Creo que eso es lo más difícil, o sea, no es un tema solamente norma, hay temas de liderazgos, creo que eso es lo que hay que considerar en estas discusiones que tenemos que hacer. Gracias. Sobre presupuesto quería hacer una sugerencia en relación al tema de los porcentajes. Valdría la pena que el documento evidenciara que el tema de funciones… ay, perdón, no me he presentado. Milagros Castillo, como estamos con tantas personas tan amigas conocidas de tanto tiempo, gracias Gabriela. Me sumo a las felicitaciones de Fernando. Soy del equipo de UNICEF también. Quería proponer en el tema de las funciones en las que se ha priorizado en el gasto público a primera infancia, tal vez si se pudiera hacer algunas precisiones respecto a las diferencias entre algunas poblaciones vulnerables como niñas con discapacidad o menores de 3 años, porque por ejemplo si uno mira educación 62%, seguramente la mayor cantidad de presupuesto está en niños de 3 a 5, porque en menores de 3 educación de acuerdo a la escala tiende 5.1, entonces ahí no está el presupuesto. Lo más probable es que el presupuesto más alto esté en protección social, que acá dice 10% y uno parecería que en verdad tiene muy poco y en realidad en menores de 3 seguramente el porcentaje es mucho más alto. Entonces tal vez esas precisiones puedan ayudar a visibilizar dónde están los vacíos en relación a en quiénes tenemos que invertir, en qué edades y con qué, digamos, vulnerabilidades se cuentan para saber qué tenemos que hacer también, ¿no? Incluso en salud también, porque, digamos, diferenciar cuestiones de temas de riesgos vinculados a recién nacidos, con niños de 3 a 5, mayores de 3, que en realidad eso te da información muy valiosa de qué puede hacer cada sector y dónde están los vacíos en la atención, ¿no? Erika Dunkelberg, independiente, no afiliada a nada. Gabriela, gracias por la presentación, en verdad, en media hora, un panorama completo de dónde estamos. Solo chiquito, estoy de acuerdo con los comentarios, Fernando, de pensarse en una autoridad nacional para la infancia. Creo que la oportunidad de oro es vincularla con el PPR, ¿no? Si bien el PPR es sectorial, como conversábamos, pero un veedor de eso es, digamos, la única opción ahorita que vería, ¿no? Más pequeño. Ya le pasó. Bien. La iniciativa que hay ahorita es programa presupuestal orientado a resultados de primera infancia, PEPORDI, que justamente Luis Cordero, asesor de la Dirección de Calidad de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas, está trabajando de cerca con eso, así que escucho. Sí, buen día, gracias Gabriela. Ya me presentó Gabriela, gracias. Y yo creo que ahí hay dos temas, ¿no? Uno es, normalmente estas iniciativas para que se conviertan en decisiones presupuestales requieren de un momento político, ¿no? Y ese momento político por lo menos tiene 3 actores claves. Estar presente en el discurso del presidente, o sea que 28 de julio, 28 de julio, 28 de julio está en el discurso del presidente. Lograr que en el discurso del presidente aparezcan metas concretas sobre primera infancia es mucho más difícil. Normalmente las metas son sobre infraestructura, pero lograr que esté una meta de resultado es tremendamente complicado. Y cuando ya lo está presente ya tienes el actor 1 y el segundo actor con mayor poder y que decide la asignación presupuestal es el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces lograr que esté presente en el discurso del Ministro de Economía y que en su exposición de motivos, cuando sustenta la ley de presupuesto, esté presente la primera infancia en términos de resultados, volúmenes de dinero que va a asignar, intervenciones priorizadas, reglas de asignación presupuestal, cierto tipo de reglas para que facilite la implementación, para que sea un catalizador en la implementación.
Ese es el otro tema de ese autor. Y el tercero es el propio Premier, ¿no? Porque el Premier es el quien tiene que más o menos ir poniendo en la agenda de los ministros los temas, ¿no? Y ahí yo creo que todavía no lo tenemos como país, ¿no? O sea, creo que está en la ley de presupuesto, pero no está en los discursos políticos, ¿no? Entonces, como que nos estamos quedando cortos para colocar bien y generar el momento político. Uno ambicionaría que para el presupuesto 2020 ya tuviera sus reglas de asignación presupuestal de primera infancia, ¿no? Pero tal vez no lleguemos a tiempo. Entonces, y eso es un tema de buscar el momento político. Si hay un momento político, el presidente lo pondrá en la agenda y te hará recordar todos los días que eso es importante hacerlo. Pero si no lo está, vamos a esperar el 2021 posiblemente para que esto aparezca en presupuesto, ¿no? Entonces ya tienes un retraso. Y la otra pregunta, cuando uno tiene en la cabeza cómo se puede gobernar, darle gobernanza, la primera que uno surge es, bueno, ¿quién decide la asignación presupuestal? Si la asignación presupuestal la seguimos haciendo por sector, como hoy día es, no alineamos con las intervenciones prioritarias. La idea es pasar de una asignación por sector a una asignación por productos o por intervenciones. Pero eso significa ya no cortar la torta como hoy día se hace, ¿no? Salud, educación, sino pongo los productos y digo al producto 1, que es la intervención de tal característica y esto es la prioritaria, va a ser el porcentaje de presupuesto que vamos a asignar. Y esa es la lógica que propondríamos que se consolide en el PEPOR, ¿no? Avanzar de una asignación basada en sectores a una asignación basada en productos del programa presupuestal. Y ahí todavía hay mucho camino por recorrer, creo, ¿no? Gracias. Sí, María Elena Ugaz, de un oficial de Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF. 4 puntos. 1, con relación a los lineamientos del DIT, todos reconocemos, y estoy de acuerdo con el informe, que es un trabajo que se hizo con mucho detalle de la evidencia y del análisis, sin embargo, no tiene un marco operativo, ¿no? Y una de las cosas es que le falta un marco operativo integrador, porque cuando uno analiza, o sea, pasa de toda la revisión de la evidencia al enunciado de las 44 intervenciones efectivas, ahí se vuelve a desarticular. ¿Por qué? Porque uno no, por ejemplo, solamente un ejemplo, consejería en lactancia materna, ¿es eficiente, efectivo? Sí. Consejería en sensibilidad materna, ¿es eficiente? Sí. Consejería, entonces terminamos teniendo como 5 consejerías, pero ¿cuál es la plataforma? Es decir, ¿dónde se integra eso? Porque no va a hacerse de manera, digamos, desagregada, sino dónde están las plataformas donde se va a dar ese tipo o las intervenciones claves. Con relación a la gobernanza, creo que hay algo muy importante que se tiene que pensar, como creo que hay que pensarlo más, porque es cierto que tiene que tener mandato, pero no es suficiente con tener mandato porque creo que tiene que ser, no digo si es la persona o el equipo, pero tiene que tener un respaldo ético, credibilidad, es decir, hay una forma de relacionamiento que tiene que tener esta autoridad con los diferentes sectores y con los diferentes niveles. Si no hay eso, termina siendo o que no se pliega a lo que se dice, sino que simplemente se ve como una imposición muchas veces. Hace poco escuché a alguien de un sector que me dijo, es que depende cómo se dirija a nosotros. O sea, es decir, la actitud y la forma en la que se dirigen desde el punto de vista de respeto del rol de los diferentes sectores es clave y también de los diferentes niveles de gobierno. Ayer estuvo el gobernador, por ejemplo, de Ica, que es él decía, nosotros somos horizontal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que entenderlo bien, ¿no? Porque ayudaría muchísimo. Escuché también a gente, por ejemplo, de Colombia, cuando ellos hablan de la intersectorialidad, ellos dicen, de cualquier sector, nosotros somos de 0 a siempre. No dice yo soy el sector salud, yo soy el sector educación, no, nosotros somos de 0 a siempre. Igual dice la gente de Chile. Entonces creo que tenemos que pensar un poquito más allá cómo estamos leyendo la intersectorialidad. Con relación a servicios, sugiero incluir a los centros de salud mental comunitario, no están. Y el tema de salud mental es clave, que tiene que ver con el tema de primera infancia fundamental. Creo que tenemos que pasar de colocar servicios que están enfocados a que, porque tiene una buena cobertura, entonces los incluimos. No, ¿quiénes son los que llegan a las familias y a los niños pequeños? Tienen que estar sentados.
¿no? O influyen sobre algo. Entonces, sugeriría eso. Y finalmente, con relación a la evaluación del desarrollo, te voy a alcanzar, Gabriela, porque UNICEF ha hecho la evaluación del Mix4, ¿no? Que es de 0 a 5 años. Ya hay un reporte el año pasado sobre un índice de desarrollo de la primera infancia. 17 países están utilizando este marco y que sí permite una comparación entre países, ¿no? Entonces, habría que mirar, no digo que sea ese, pero sí creo que sí vale la pena que Perú comience a mirar cómo puede tener un nivel de comparación, más de decir que si estamos mejor que otro no, sino que nos permita también mirar cómo seguimos avanzando en la política, además del NDSD, que realmente es un valor adicional. Salvador Herencia, director de Salgalú Comunicación y secretario técnico de Inversión en la Infancia. Primero, Gabriela, felicitarte por el informe. Creo que el resumen es importante, sobre todo por las líneas, los indicadores que nos das para poder hacer un poco mejor las cosas que se están haciendo. Yo solamente en esto voy a dedicarme al primer punto. Creo que ponemos como referencia el PENAYA. El PENAYA es el instrumento que nosotros tenemos legalmente y como tú sabes, fue presentado al Congreso el informe del primer ministro hace poco. Pero nosotros como sociedad civil tenemos la mala costumbre de escuchar, seguir y monitorear lo que está sucediendo. Y realmente fue un desastre. Primero, el primer ministro, obligado por la ley, por mandato constitucional, tiene que informar periódicamente al Congreso. ¿Es así, Fernando? Periódicamente al Congreso sobre la situación del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia y dónde estamos. Las metas son 6 del PENAYA. De los indicadores son 52. Oficialmente se cumplieron 8. Se retrocedieron en 5. No hay información en 17 suficiente. Esto es lo que informó el Premier. Y el PENAYA, el informe que nos llegó copia a nosotros, realmente es un documento que no tiene una articulación concreta entre página y página. O sea, es un instrumento que existe, pero no necesariamente es instrumento que podamos decir que forma parte de un seguimiento o un monitoreo que el país tiene que hacer sobre estas metas para el desarrollo sostenible de la infancia. El segundo aspecto, creo que la buena noticia es lo que ustedes están trayendo aquí. Creo que es ¿cómo te puedo decir?, este monitoreo del presupuesto por resultados en desarrollo infantil. O sea, nosotros seguimos tercamente insistiendo que inversión en la infancia es el factor clave para la erradicación de la pobreza, la inequidad, etc. Pero creo que es muy importante tomar en cuenta este tipo de mecanismos. Yo creo que es importante también que todos los que estamos aquí lleguemos a la conclusión, por lo menos de lo que ha sucedido, es que el primer ministro anunció oficialmente que se tiene que hacer una revisión del mecanismo de información a propósito del acuerdo con el Congreso, de lo que es el PENAYA, y cómo y en qué forma se monitorea, porque hay planes y planes, el CEPLAN tiene otro plan, el otro tiene otro plan, y los sectores, cada uno tiene su plan, que no necesariamente están articulados con el PENAYA. Entonces creo que es bien importante alertar y poner en cuenta esto para no entrar en esa mecánica de engáñame que yo gusto, ¿no? No creo que esta sea la política, creo que hemos avanzado, se ha puesto en la agenda y creo que es un trabajo de todas las organizaciones el tema de infancia y como política de Estado se está viendo los presupuestos, se está viendo acciones, se están viendo experiencias. El desafío es cómo hacer una gestión eficiente y cómo ir a escala. Y creo que necesitamos un instrumento como el PENAYA o cualquiera que nos permita desarrollar esto. El segundo acuerdo que se quedó, que creo que es importante, por eso participé, realmente importante que esté el MEF aquí o que se esté haciendo este trabajo, que justamente el día de ayer en Cusco con el presidente, la primera vicepresidenta, la ministra de Desarrollo Social, justamente se dio en cuenta de que hay muchas acciones que se están haciendo, pero que se necesita mejorar la capacidad de gestión y respuesta.
Y mejorar la capacidad de gestión y respuesta implica una descentralización efectiva, no solamente de los planes, sino de los presupuestos y programas. Y creo que esto tiene que ver con algo que también es muy real. Prácticamente el próximo año ya comenzamos con la campaña electoral. Exactamente a este gobierno le quedan, disculpa Patricia, 14 meses de gestión efectiva. ¿Qué es lo que podemos lograr en 14 meses? ¿Y cómo podemos unirnos y contribuir a alcanzar algunas metas? El PNAE es importante. Sé que el lunes va a haber una reunión en el Ministerio de la Mujer justamente con varias organizaciones para analizar mecanismos de actualizar o visibilizar mejor este acuerdo. Felicitaciones realmente por este primer informe. Buenos días con todo. Bueno, Regina Moromisato de Red Suma y de Coopera Infancia. Muchas gracias, Gaby. Creo que has resumido bastante en poco tiempo temas muy importantes que todos venimos trabajando desde un buen tiempo. Hace unos días tuvimos una reunión súper interesante con los miembros de Coopera Infancia, invitando a representantes del MEF, del MIDIS, de MINSA, sobre estas herramientas y este impulso tan fuerte que está dando el gobierno para todo lo que es el tema de primera infancia. Y escuchaba con mucho agrado y he escuchado ya durante buenos años atrás este tema de la necesidad de centrar la política en el ciudadano, ¿no? Pero eso también implica un cambio de paradigma, ¿no? A nivel de del tema de gobernanza, ¿no? Porque hasta ahora seguimos, el gobierno nacional le va diciendo al local qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no hay una disposición, y eso era una reflexión interesante y saludable que incluso hacíamos con los representantes de los ministerios respecto a cómo también debe cambiar el paradigma desde la descentralización y cómo desde el nivel nacional la pregunta debe ser en qué podemos ayudarlos, ¿no? Más en que necesito que hagas esto, ¿no? Creo que por ahí parte este tema de una gobernanza más sólida, una gobernanza realmente que vaya considerando los procesos de intersectorialidad, ¿no? Y la parte intergubernamental. No sé si es malo que existan liderazgos temáticos. Yo creo que lo llamaría rectoría. Lo que sí creo es que, deberíamos más bien pensar en una claridad respecto a lo que es rectoría e implementación, ¿no? Entonces, creo que cuando los ministerios asumen ambas cosas, es que ahí como que siento que se desborda o siento que de pronto no hay mucha claridad respecto a ser también juez y parte, ¿no? De las implementaciones, ¿no? Entonces creo que todavía hay este tema de no tener claro cuál es el rol de los niveles de gobierno. Estoy de acuerdo en que la Autoridad Nacional para la Infancia debería tener un diálogo más profundo, ¿no? Al respecto. Chile no tiene una Autoridad Nacional para la Infancia, pero miren cómo ha crecido ese programa, ¿no? Y es porque piensan en sistemas. Y el sistema, la rectoría la tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Pero el Ministerio de Desarrollo Social no es focalizado, es universal, hace políticas universales. Y Perú ya tiene también dentro de su normativa el sistema, ¿no? Nacional, creo que se llama SINADI. Entonces lo que habría que, creo, empezar a ver es darle una estructura que lo institucionalice. El otro tema es que cuando se habla de calidad, y estaba de acuerdo con lo que dice María Elena, ¿no? Tal vez hablar de sistemas de atención y protección a la primera infancia cuando se hace esta síntesis, porque sería interesante que se visibilice también la licencia materna y paterna dentro de esto, para que veamos qué tan corto tiempo nos dan y qué tanto porcentaje de mujeres realmente acceden a esto, ¿no? Y los centros también en las cárceles, debería visualizarse en este cuadro. Y para el tema de calidad, sí tal vez extraño un poquito, porque todos están centrados más en la parte normativa, de lineamientos, existen las normas, pero creo que también la calidad tiene una serie de condiciones que sería interesante poder verlas aquí, ¿no? Porque la calidad es subjetiva, pero entonces no veo en ninguna parte donde está el rol de las familias. La calidad requiere continuidad, ¿no? Y aquí tenemos un grave problema en el tema de rotación de las personas. Todo el tiempo vamos rotando, Cunamás nomás hace, creo, en 2 años o en 1 año casi tuvo como 6 directoras. Entonces, eso hace que no exista continuidad, que se vaya cambiando todo el tiempo y todo el tiempo estamos buscando nuevas formas de hacerlo, ¿no? Y eso también creo que ha sido una barrera bastante fuerte para que el programa no crezca a la velocidad que tenía que haber crecido, ¿no? Y el otro tiene que ver con el desempeño del personal o de los cuidadores, ¿no? Al final, no tenemos un programa de certificación que garantice la calidad de esto. Y otras cosas también que tienen que ver con la calidad, tal vez un poco más alejada, es que todos los informes
de evaluaciones que se hagan al sector público. Los programas tienen que tener un portal donde sea compartido a la sociedad civil, ¿no? Hay mucha información que están generando los ministerios, que se quedan dentro de los ministerios, pero sería interesante que se comparta a las universidades, que se analicen como estudios de caso, que se comparta a las ONGs, a la sociedad civil en general, ¿no? Porque yo creo que eso alimentaría muchísimo la comprensión de por qué tenemos tantas barreras para llegar a la calidad de los programas, ¿no? Y bueno, eso es por mi parte. Gracias. Buenos días. Beatriz Oré, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, e independiente. Dos comentarios chiquitos. Uno, bueno, gracias Gabriela y a todos. Creo que no hay forma de estar en desacuerdo con lo que se está planteando. O sea, creo que todos estamos de acuerdo y hacia dónde vamos y qué sé yo. Pero me pregunto, un comentario en realidad. Nosotros somos los protagonistas de todo lo que proponemos. Nosotros, los expertos, los especialistas, los que sabemos hacia dónde hay que ir. Y ahí va mi cuestionamiento, porque ya se vienen haciendo un montón de cosas, o sea, los ministerios, en las regiones, las escuelas, ya vienen funcionando una serie de programas y de cosas mal o bien, pero están funcionando. Entonces pensaría en el tema de la calidad, pero no tanto como lo pensamos nosotros, que somos los especialistas y sabemos cómo funciona, sino en cosas como más elementales, ¿no? O sea, preguntarnos si se está cumpliendo los horarios de atención de los pediatras, si se están cumpliendo los horarios de atención de la gente que atiende en la DEMUNA, si, por ejemplo, las mujeres que van presas a las cárceles, cuando tienen hijos hay un lapso de 3 meses en los cuales se tiene que decidir si entra el niño o no entra el niño. Ese lapso de tiempo no se cumple nunca, terminan definiéndose en un año o más que se hace con el niño. Entonces, hay una serie de procedimientos y de situaciones que viven cotidianamente los niños, las niñas, las madres, que si se pudieran cambiar, mejoraría enormemente la calidad de la atención y de los servicios. Entonces, no digo que todo lo que estamos diciendo no es importante, pero sí cómo poner la mirada en que lo que ya está y se viene haciendo, la atención de los doctores en las postas, por ejemplo, no se cumplen los horarios de atención, no atienden quienes deben atender, en fin, etcétera. Cosas como muy chiquititas, pero fundamentales para que el servicio se cumpla. Ya ni siquiera pensemos en la calidad, sino para que se cumpla el servicio y los usuarios se sientan atendidos, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que hay como esas, un montón de cosas que se podrían hacer y a veces tengo la impresión que nosotros los especialistas, como queremos estos resultados tan importantes, que lo son definitivamente, no miramos lo que ya se viene haciendo en el día a día. Y creo que pasa por poner como protagonistas a los que trabajan directamente con los niños, profesores, médicos, asistentes sociales, en fin, etcétera, ¿no? Creo que por ahí hay un trabajo muy grande que hacer desde todos los ministerios y todos los servicios de atención directa a los niños, y yo vería cómo desde las instancias más altas de las políticas públicas se puede hacer en paralelo estos avances que estamos pensando, pero el punto 1 es que se cumpla lo básico, la atención básica, que creo que no estamos mirando, y esto está relacionado con el segundo punto, que es los más vulnerables, ¿no? Que como dijo Gabriela, no se visibilizan ni siquiera en el presupuesto, y efectivamente dentro de los vulnerables están, como decía Milagros, poblaciones de discapacitados, pero están también una serie de otros grupos, niños con lengua materna distinta al castellano, y los migrantes estacionales, que son un grupo que no son pocos, pero esos sí que son los invisibles de los invisibles. Y son muy difíciles de acceder, nadie los mira y son grupos grandes. Entonces, creo que estos son realmente retos y el otro son poner el ojo, porque cuando miramos a los niños, creo que nos olvidamos de las cuidadoras, que son las mamás, en realidad, que son las mujeres, que son, etcétera. Entonces, creo que mirar primera infancia tiene que llevarnos a pensar en servicios de atención para las mamás también, ¿no? Entonces, bueno, en fin, por ahí van mis
inquietudes. Gracias. Bien, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Soy Liliana Muñoz de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Me parece bien interesante lo que se ha presentado, pero quiero centrarme en esta diapositiva que habla de los desafíos y retos de la medición, ¿no? A veces desde la academia nos sentimos que estamos como a espalda de estos resultados, ¿no? Porque precisamente como se señalaba aquí, lo que está faltando es la comunicación, ¿no? Entonces, socializar lo que se vienen haciendo en los diversos sectores me parece importante porque nosotros formamos profesionales en diferentes áreas, ¿no? Y entonces, lo que decía Regina, a partir de estos resultados hacer estudios de casos, empezar a trabajar estados del arte, diversas formas de investigar involucrando a jóvenes que se están formando en diversas áreas, creo que me parecería bien importante para generar evidencia local, porque a veces nuestros referentes son datos de fuera, ¿no? Si bien es cierto, hay también referencias locales, creo que nos falta todavía para poder tener la suficiente evidencia local, regional, nacional, que permita realmente que nuestro país asuma este gran desafío de invertir en la primera infancia y no solamente se quede como una retórica, ¿no? Porque mucho lo venimos diciendo en diversos espacios, sino que realmente se tome esa decisión. Y además también desde la academia podemos contribuir a la formación de aquellas personas que están, son los responsables de llevar a cabo estos compromisos, pero además también quienes atienden a los niños y niñas y a sus familias, ¿no? Que finalmente creo que lo más importante es que todos como sociedad aprendamos a darle la mejor atención y brindar los mejores servicios también a los niños y niñas de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece muy potente que estemos involucrados también en este trabajo conjunto, ¿no? Y creo que la socialización y la comunicación de lo que se viene haciendo, porque también a veces hay la sensación como que no se hace nada y en verdad que también sí se hace cosas, ¿no? Sino que lo que le falta a nuestro país es visibilizarnos, porque eso es lo que nos falta y luego también es importante las lecciones aprendidas para mejorar aquellos procesos que hemos iniciado y que resultan y también tomar decisiones de aquello que todavía queda como pendiente, ¿no? Gracias. Brevemente sobre la calidad de los servicios, creo que para poder no plantear este riesgo de que sean inalcanzables es partir de una lógica de la abundancia, como conversábamos, de lo que se tiene y plantear un planteamiento de estándares de mejora continua, ¿no? Para todos los servicios, porque si es que se ven punitivamente, si se alcanza o no el estándar, siempre está ese riesgo de que no va a ser alcanzable, no puedo competir con el otro para llegar a eso. Y también tomando lo que decía Bea, sí creo que hablar de estándares comunes para todo desarrollo infantil temprano en cada uno de los sectores es algo muy complejo, pero si tomas desde el punto de vista de quien atiende el servicio, el que brinda, sí puedes hablar de procesos, de cómo es que debes atender al niño y al adulto que acompaña al niño, porque por lo general nos centramos en el niño y hay mucho modelamiento desde de quien brinda el servicio, de cómo trato al padre para que el padre trate al niño. Y también creo que inevitablemente, si vamos a hablar de calidad de los servicios, tenemos que vincularlo a la formación, ¿no? Que están teniendo y cómo desde la academia estamos ayudando, desde el sector no gubernamental, ayudando a mejorar esa formación inicial, porque no vamos a poder tener buenos estándares si todavía seguimos trabajando con los procesos que actualmente tenemos. Yo quería agregar en relación al segundo acuerdo, que coincido muchísimo en este análisis que haces de que muchas veces la calidad está vinculada a los aspectos de estructura y de proceso. Efectivamente, mucho más de estructura que de proceso, ¿no? Sin embargo, sí creo que valdría la pena comenzar a repensar este reto de mirar resultados vinculados a logros en los niños, ¿no? Nos estamos olvidando de mirar también desempeños en términos de procesos, desempeños de los cuidadores que están más cerca a los niños. Y también creo que hace falta, creo que la evidencia nos dice muchísimo en relación a este tema de visibilizar a la familia, que es quien más horas pasa con los niños,
que es el que más cercano está y que es el que va a impactar más en su desarrollo. Entonces, ¿cómo visibilizamos este cuidador principal y significativo para la vida de los niños en estos esfuerzos de mirar los procesos y los resultados, quién debe estar presente y cómo podemos acompañar a que la calidad de esta interacción que debería haber entre la familia y el niño ayude justamente a su desarrollo, ¿no? Entonces, creo que los esfuerzos de evaluación que puedan ser comparables con otros países nos puede dar más cuenta de cómo estamos avanzando también. Eso es algo que todavía no estamos haciendo en nuestro país y me parece que esa es una de las metas que podríamos visibilizar en este documento, ¿no? Buenos días con todos. Norma Rodríguez de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo quería complementar la intervención de Liliana, que ha hecho un énfasis en la responsabilidad que tenemos desde el lado de la academia en la generación de conocimiento con investigaciones desde nuestros propios estudiantes, ¿no? Y también desde la formación, no solamente en pregrado, sino en posgrado, en educación continua, ¿no? Entonces, creo que uno de los roles principales de la universidad es cómo ayudamos a generar una cultura por la infancia, ¿no? Estamos hablando de sistemas de protección de la infancia, pero cómo hacemos que en las diversas personas, instituciones, autoridades esté el chip de la cultura de la infancia, ¿no? Entonces, Salvador nos hacía referencia, vamos a entrar a un proceso de elecciones, ¿no? Entonces, cómo en los diversos planes de gobierno local, regional, nacional, las decisiones y las propuestas que se plantean están desde la primera infancia. ¿Cómo hacemos que los entornos, por ejemplo, el tema de que tanto nos aqueja la seguridad, la inseguridad ciudadana, ¿no? Seguimos pensando en la inseguridad, pero desde los adultos, no pensamos la inseguridad desde el lado de los niños, no pensamos el transporte desde el lado de los niños, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero enfatizar no es solamente el tema de cultura, pero el tema también de la generación de los diversos entornos, ¿no? Que sean favorables al desarrollo de los niños, ¿no? Por ejemplo, en la universidad a veces nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, cuántos estudiantes tienen niños, hijos menores? ¿Qué hacen con esos niños? O sea, ¿quiénes están a cargo del cuidado de los niños? ¿Cómo la universidad o los centros laborales, ¿no? generan espacios de acompañamiento para el desarrollo de los niños, mientras las madres, los padres están en ese proceso de trabajo, en el proceso productivo, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos una valla por poder trabajar y también la aplicación, por ejemplo, de la ley de alimentación saludable en las escuelas, en los niños, perdón, en los nidos, ¿no? Y en los barrios también, ¿no? O sea, cómo los puestos, las carretillas, en las calles seguimos incentivando estas prácticas de consumo no saludables en los niños, ¿no? Entonces ahí debemos trabajar. Otro aspecto que yo quería enfatizar es el gran reto que tenemos desde la universidad, que en nuestros planes formativos estas políticas de desarrollo de la primera infancia, pero en el sentido de que no solamente cuando nuestros estudiantes salgan tengan que pensar en la multisectorialidad, en el trabajo articulado, sino que desde ya la formación ellos estén insertos en esos procesos, ¿no? Entonces, en la universidad estamos en un nuevo modelo de gestión en Cayetano, ¿no? Antes teníamos cada facultad por su lado, ahora estamos de manera articulada facultades. Entonces, por ejemplo, nosotros somos parte de una facultad donde está educación, salud pública, administración y psicología. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros primero a conocernos, a reconocernos y a comenzar a pensar cómo podemos entrar a participar de manera articulada. Y eso tiene que repercutir también en las experiencias formativas de nuestros estudiantes, en los planes curriculares y en las experiencias donde ellos puedan pensar en este trabajo multisectorial desde la multidisciplinariedad que ellos vivan en la formación, ¿no? Y también repensar, por ejemplo, no solamente desde el lado propiamente curricular, sino que cuando ellos formen parte de las instituciones o de las políticas, tenemos que saber tener las capacidades de movilizar, de gestionar recursos, ¿no? Porque si las políticas no se van a poder traducir si es que no conocemos cómo se toman las decisiones presupuestales, cómo se gestionan los presupuestos, cómo incidir en los presupuestos. Entonces, toda esa lógica tiene que entrar también a la parte de formación de nuestros futuros profesionales, ¿no?
Buenos días, mi nombre es Romy Ríos, de la Fundación Baltasar y Nicolás. Gracias por la invitación. Algunas sugerencias es que en la parte de políticas es necesario visibilizar que entre el PENAYA y los lineamientos nunca se trató de, nunca se llegó a concretar el hecho de poder integrar ambos instrumentos. Están construidos en diferentes lógicas, sí, ¿no? Pero el que hubiera sido muy útil y sería muy útil ahora que el PENAYA recoja los lineamientos y que tenga la lógica más bien de mirar, ¿no?, por resultados. Eso posiblemente cambie un poco la visión incluso del reporte que los sectores deberían de dar y no sea, como dice Fernando, un copia y pega de lo que los sectores, de lo que cada sector hace, ¿no? Posiblemente con el surgimiento o con la consolidación, si es que existe la Autoridad Nacional de Primera Infancia, que sería muy útil, sería importante que se tomen esas decisiones, ¿no? Una de lo que bien señala el informe que han hecho Gabriela es el tema de que las políticas no necesariamente se han logrado implementar, ¿no? Y eso es una debilidad bien grande y eso lo han señalado también ustedes acá. Y sería importante, por ejemplo, como que establecer un poco la brecha, ¿no?, de cuáles de estas intervenciones no han sido realmente implementadas y ahí, bueno, claramente nos vamos a dar cuenta que son todas estas intervenciones que tienen que ver con el componente educativo que llega a las familias, ¿no?, donde no ha llegado a haber un consenso y de esto sí me preocupa que hoy estemos, creo que el aspecto fundamental que se está trabajando ahora en el PEPORDIT va a ser un avance importante, pero si no miramos más allá del presupuesto, el tema de la calidad de las intervenciones va a seguir como está. De nada me va a servir que esté dentro del PEPOR el tema de la visita domiciliaria para promover el desarrollo motor del niño, cuando voy a tener a un sector diciendo una cosa y a otro sector diciendo otra, con un mensaje diferente, ¿no?, y encima con una llegada diferente a la familia. No es que querramos hacer un molde a todos por igual, pero sí creo que el país tiene que ponerse a pensar, y eso es lo que un poco hemos vivido desde el Ministerio de Desarrollo, es cómo verdaderamente se implementan las intervenciones, que ahí es el quiebre más álgido, ¿no? Tenemos a un CUNAMAS dando un mensaje a la familia y tenemos a un personal de salud dando otro. Y si vamos al ciclo 1 de educación, tenemos a otro llegando posiblemente a la misma familia, ¿no? Entonces, el problema del que el país tiene es la implementación. Entonces, el diseño de políticas está bien, nos ayuda, sí, pero el informe está mostrando claramente que de nada nos sirve tener una política clara cuando la implementación sigue haciendo agua en el territorio, ¿no? Entonces, sí creo que deberíamos como país, el informe nos debería de llamar más la atención en relación justamente a estos cuellos de botella, que son grandes cuellos de botella en realidad, porque al final duplicamos intervenciones, ¿no? No llegamos a todas las familias y las brechas siguen existiendo de la misma manera, ¿no? Extraño un poco en el informe que no se hayan considerado temas de entorno, de saneamiento, ¿no?, agua, saneamiento, que ese ha sido un poco el impulso que se le ha dado y la lógica también que ha tenido el país de poder decir que el desarrollo infantil es un proceso integral y que integra muchos factores, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que se debería de rescatar y deberíamos de siempre jalar al sector vivienda para que esté en estas discusiones también, ¿no?, y que entienda que el agua y saneamiento es un aspecto importante dentro del desarrollo del niño, ¿no? Si no se generan estas condiciones, no va a tener una adecuada salud el niño. Un aspecto también que se debe de resaltar, y creo que también lo han señalado, es que no solamente basta con que la política esté dada, explícita, ¿no?, sino que de verdad busquemos la alineación de todos los actores, ¿no? O sea, cómo es que desde la academia conocen los lineamientos y la política y comienzan a direccionar, ¿no?,
todo lo que sea necesario para que la formación del recurso, las investigaciones, estén alineadas justamente a darle mayores elementos al Estado para comenzar a mejorar la implementación de las intervenciones, que eso es lo que nos está faltando. En realidad, cuando a mí me preguntan algo, qué es lo que está faltando en el país, es cómo nos sentamos verdaderamente a implementar de mejor manera las cosas, ¿no? Una de ellas es justamente mirar los cuellos de botella, y los cuellos de botella nos están dando no solamente el tema de la falta de insumos, la falta de recursos, sino que la falta de un diálogo transversal que nos permita justamente alinear un poco algunos mensajes y metodologías un poco claras, sobre todo de llegada a la familia. Eso. Y bueno, otra cosa que también sería importante señalar es, digamos, los avances que ha habido con el involucramiento a las autoridades de los gobiernos regionales y locales, que se ha hecho a través de las herramientas de incentivos, sí, pero que ha demandado y debe de visibilizarse que así ha sido y que es algo que tiene que ser continuo, de poder empoderar a los tomadores de decisiones en relación a la importancia de tener esta mirada integral del niño y de las acciones que se deben de comenzar a impulsar en cada una de las regiones y distritos. Entonces, eso se hizo, hay nuevas autoridades y es algo que no debe de parar, ¿no? Cambiarán las cabezas, cambiarán las personas, pero es algo que debe de permanecer, y en el informe debe de estar claramente que eso tuvo un impacto, pero que debe de ser de manera continuada dado la alta rotación que se tiene en el país, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Diana Guerrero de Cayetano Heredia. Un poco para ver un poco de lo que hablaba Norma y también quien ya se retiró, es con respecto a pensar un poco en los niños de 0 a 3 años, ¿no? Del primer ciclo, y con quién pasan ellos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y es con las familias, ¿no? Sean los grupos, por ejemplo, con discapacidad o niños, digamos, regulares, ellos pasan mayor tiempo con la familia. Entonces, pienso un poco aquí en donde mencionan las iniciativas valiosas de desarrollar capacidades desde la academia, pero también cómo formamos a los profesionales en justamente fortalecer las capacidades familiares. Y coincido un poco con lo que mencionaban con respecto a contener a la madre, cómo tratan desde los sectores a la madre desde la gestación y empezar a verla desde ahí, ¿no? Y cómo luego nosotros formamos profesionales que van a acompañar a estos y justamente van a hablar desde la intersectorialidad, pero también desde este acompañamiento, este abordaje y darle esta debida importancia que merita esta familia para justamente luego seguir trabajando ya luego en los otros ciclos posteriores, ¿no? Y por ello también considero importante esto de habilitar plataformas donde la academia pueda tener acceso a esta información y así nuestras estudiantes egresadas, porque finalmente todos fuimos universitarios y nos hemos formado en algunos entornos, y cómo es que ellas van a salir luego con esta mirada, ¿no? De intersectorialidad, pero también fortalecer los vínculos familiares, ¿no? Creo que eso. Sí. Buenos días, Mónica Seminario, jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Primero, agradecer mucho la invitación, el espacio, felicidades Gabriela, y en particular asumo con total responsabilidad la lámina de la página 9 de los desafíos y retos. Ciertamente, tenemos mucha información de calidad excelente, sin embargo, aún nos falta bastante camino para poder garantizar la difusión de los resultados y que lleguen a todas las personas que debería de llegar. En ese sentido estamos totalmente dispuestos a generar estos espacios y vamos a tomar las medidas del caso. Por otro lado, también me parece súper oportuno que se generen estos espacios también para presentar los resultados y además recoger las perspectivas de ustedes de cómo es que deberíamos de vincular la evidencia con las intervenciones y las estrategias que se diseñan desde el Ministerio de Educación. Es un reto que parece lo más obvio, pero es uno de los más importantes quizá. Entonces, sé que vamos a tener muchas opiniones y mucha información que se van a recoger de estos espacios, así que los estoy convocando próximamente. Gracias.
Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Juan Esteban Belderrain, trabajo para una organización que se llama Porticus, que quizás no es muy conocida aquí en Perú, pero aquí estamos presentes y muy agradecidos. Para nosotros ha sido una gran satisfacción poder escuchar la presentación del informe y haber podido colaborar en la elaboración de ese informe, y muy agradecidos al Diálogo Interamericano, que fue quien nos invitó a colaborar con esta iniciativa que forma parte de la agenda regional en la cual también venimos trabajando y estamos involucrados. Así que para nosotros es un gran privilegio poder escuchar el resultado del informe y escuchar todas sus reacciones frente a eso. Es una oportunidad de aprendizaje muy importante. Más que un comentario, yo tengo una pregunta, digamos, ¿no? Y yo creo que a veces las preguntas formuladas desde el ámbito de la ignorancia, que es el nuestro, y formuladas desde una mirada externa a Perú, digamos, pueden llegar a servir, digamos, ¿no? Desde ese lugar. Porque, a ver, una pequeña introducción, me da la impresión, escuchando el informe y escuchando sus calificadas opiniones y comentarios, estamos en una situación muy compleja, ¿no? La impresión que me da es que estamos frente a una madeja, digamos, para buscar una metáfora más o menos feliz, en un gran laberinto donde hay duplicidad de normativas, pluralidad de instituciones, fragmentación de intervenciones, procesos de descentralización incompletos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que continuar con la enumeración no es necesario, que constituyen un gran laberinto, digamos, ¿no? Del cual es muy difícil salir. Y siempre que digo la palabra laberinto me acuerdo un escritor compatriota nuestro, argentino, Leopoldo Marechal, que decía que a veces la manera más inteligente de salir de un laberinto es por arriba, decía, ¿no? Y bueno, uno siempre tiene la ilusión de encontrar ese lugar por arriba de donde salir de un laberinto. Y por otra parte, el escenario que escucho aquí no es un escenario totalmente ignorante para aquellos que trabajamos en el ámbito de las políticas sociales en toda América Latina, ¿no? Porque me parece que lo que acabamos de describir de una manera tan elocuente, completa, con evidencias tan serias, lo podemos encontrar en cada uno de nuestros países, ¿no? Y frente a eso yo veo que hay algunos debates que se repiten. Por ejemplo, este debate acerca de la necesidad de constitución de una autoridad específica a nivel nacional que sirva como referencia y que nos genere esa ilusión de salir por arriba del laberinto en el que estamos incorporados. Y otro debate, que es un debate bien interesante, es qué está pasando con estos procesos de descentralización incompletas, que fueron tan promovidos en la década del 90 del siglo pasado, por mano también de la cooperación internacional, de los organismos internacionales, pero lo llamamos descentralización completa porque fueron una descentralización en algunos casos de recursos, de diseños de programas, etcétera, pero sin la generación de capacidades correspondientes para que los entes descentralizados puedan hacerse cargo de sus procesos con la debida competencia. Y esto, hay mucha discusión al respecto, pero sabemos que en muchos casos ha sido un gran cómplice de las graves desigualdades que afectan a todos nuestros países. Frente a eso, estamos viendo cómo en algunos países comienza a hablarse cada vez de manera más clara y elocuente de la necesidad de recentralización de algunas de las políticas sociales, con toda la controversia que eso trae, ¿no? Para democracias que todavía quieren aproximar sus procesos políticos al ciudadano, ¿no? Pero es cierto que esa tentación está ahí, es muy fuerte. Pero mientras tanto, a veces las cosas más interesantes pasan por los procesos reales más que por los discursos. Y lo que estamos viendo, que se está produciendo un proceso de recentralización, no por el lado de las decisiones políticas, sino por los mismos procesos. Y en este momento lo que está jugando un papel muy importante de recentralización son los procesos de conocimiento, son los procesos de elaboración de información sobre la realidad, sobre la cual se pretende trabajar. Entonces me parece que un aspecto que deberíamos quizás jerarquizar en nuestros diálogos sobre el diagnóstico regional es cómo están las políticas de información en el sector. Porque me da la impresión que a través de la integración de la información pueden llegar a resolverse algunos debates, por ejemplo, acerca de la intersectorialidad, por ejemplo, descentralización o centralización, ¿no? Y podemos encontrar posibilidades
de intervenciones más eficientes, que no haya duplicidades en las intervenciones, que no haya diferentes organismos de gobierno que llegan con diferentes planes a los mismos destinatarios, cuando hay una información clara y contundente de lo que en Brasil gustan llamar la customización de las políticas sociales, la personalización, que verdaderamente el sujeto claro y destinatario de las intervenciones sociales sea el ciudadano, ¿no? Es cambiar el paradigma que no va desde el sector, sino que va desde el ciudadano como sujeto pleno de derechos, ¿no? Entonces mi pregunta, perdón, la introducción se hizo un poco más larga de lo que pensaba. Mi pregunta es cómo están las políticas de información, porque entiendo que para un presupuesto basado en resultados, esa conformación de una base integrada de información que dé cuenta de qué resultados verdaderamente se alcanza es imprescindible. Entonces mi pregunta es cómo están las políticas de información en las políticas de infancia en Perú. No es solo para mí, por si acaso, es para todos los digo. Sí, a ver, quería retomar algunos puntos recogiendo lo que se ha dicho y como parte de eso también quizás aproximarme a la pregunta que Juan nos hace a todos nosotros. Me parece muy interesante lo que sea, por ejemplo, en términos de lineamientos de política y planes nacionales, ¿no? Me parece muy interesante la discusión que se ha generado y sobre todo me parece interesante de quién ha venido, por ejemplo, todas las reflexiones en el PENAYA y su articulación o no articulación con los lineamientos y en qué medida el PENAYA es quizás, a pesar de que tiene carácter de ley, está haciendo algo simplemente declarativo, pero que en la práctica no nos está sirviendo para avanzar y para mover la agenda, ¿no? Y me parece interesante porque viene de Fernando, que ha sido precisamente viceministro en el sector que tiene de algún modo la rectoría del PENAYA, y creo que es entonces una reflexión muy crítica y muy valiosa. Romy también ha tenido reflexiones en esa línea, ella se ha presentado ahora como del sector privado de la Fundación Baltasar, pero viene también del sector público. Entonces son reflexiones muy informadas de quienes han estado directamente vinculados con la gestión, ¿no? En el trabajo de elaboración del informe, digamos, un tema que salía mucha fuerza cuando se analizaba simultáneamente el PENAYA con los lineamientos era el hecho de que el PENAYA era una suerte de hilo conductor de aquello que ya existía como intervenciones del Estado, pero lo que uno necesitaba era una nueva mirada o una nueva forma de pensar qué le tengo que dar yo a la primera infancia, con qué servicios debo llegar, y eso implica salir un poco del marco del PENAYA o en todo caso actualizar el PENAYA en esa nueva lógica o nueva mirada, ¿no? Porque, digamos, a la fecha lo que estaba haciendo era simplemente reportar lo que cada sector ya venía haciendo, pero no generar ningún tipo de desafío de pensar o repensar esto que estamos haciendo es todo lo que deberíamos estar haciendo, deberíamos estar considerando nuevas intervenciones, deberíamos estar unificando intervenciones o generando mensajes más uniformes, ¿no? Un tema fundamental para poder avanzar es la dimensión que Lucho comentaba. Es difícil avanzar cuando no hay capital político que esté impulsando esto, ¿no? Yo creo que ahorita hay una coyuntura donde quizás ya Lucho ya no está tan optimista en términos de cuánto capital político hay. Yo creo que deberíamos tratar de aprovechar al máximo el momento generado por la convocatoria para elaborar el programa el P por DIT. Ahora, si bien es cierto que el tema de primera infancia uno puede decir que no tiene tanto capital político, bueno,
salvo anemia, ¿no? Que ese es un tema en el que yo no he profundizado tanto en el informe, pero que fue una discusión que salió con mucha fuerza en las entrevistas que tuvimos, ¿no? Decían que había una suerte de anemización de los niños, porque los niños menores de 5 años importaban en el discurso político en la medida en que tenía que haber una lucha frontal contra la anemia, pero esa es una visión como muy parcial de los niños, y nosotros necesitamos poner en el discurso político a los niños, pero no solo por el tema de anemia, sino por su desarrollo integral, ¿no? Entonces sí, es correcto, comparto el punto de Lucho respecto a cómo el discurso sobre primera infancia y las prioridades de políticas no son parte, más allá de la anemia, de los discursos políticos actuales, pero no quiero dejar de reconocer que el tema de primera infancia tiene otro tipo de capital social, quizás no político, y son varios de los que están aquí sentados hoy día con nosotros. Muchos de ustedes se han presentado ahora como de una organización, en varios casos ya del sector privado, pero vienen de haber pasado por la gestión en el sector público. Entonces, digamos que alrededor de la misma mesa han cambiado de posición y ahora están sentados en otro lado, pero varios de ustedes representan el capital social con el que sí cuentan los lineamientos, por ejemplo, primero la infancia, para seguir avanzando, ¿no? Las personas que están impulsando el P-por-DIT en este momento, en su momento estuvieron vinculados al desarrollo de los lineamientos, y quienes estuvieron en el desarrollo de los lineamientos ahora están en la cooperación internacional o en fundaciones como la Fundación Baltasar y Nicolás, y desde ahí siguen tratando de impulsar esa agenda. Entonces, yo creo que por ahora, aquí en esta sala, está buena parte del capital social para el avance en políticas y programas de primera infancia, ¿no? Y creo que hay que reconocerlo también. La Autoridad Nacional para la Primera Infancia es un tema de discusión, no es una… es un tema a discusión, y a discusión con cuidado y con consideraciones serias, porque creo que en ningún momento cuando se plantea como si fuera la panacea, ¿no? Uno puede tener un balance de pros, pero también de contras y de preocupaciones, ¿no? Ayer en la tarde estábamos en un evento sobre calidad de los servicios educativos para la primera infancia en general, pero con un énfasis en los servicios educativos, ¿no? Y bueno, era una reunión internacional y los colegas de Colombia nos sorprendieron mucho. Yo no sé si a ustedes también les pasó, pero a mí me impactó bastante cuando varios de los colegas colombianos dijeron, claro, ellos vienen trabajando su estrategia de 0 a siempre, que es una atención integral y tiene varios componentes, pero en esta idea de tener algo centralizado, uno de los comentarios que hicieron era que se les había desdibujado la parte pedagógica de la atención a la primera infancia, ¿no? Y ese, por ejemplo, yo por primera vez lo escuchaba, pero digamos, era una reflexión respecto a que existen riesgos también cuando uno pasa a pensar las cosas en otro esquema, ¿no? Creo que ha sido un mensaje muy fuerte y muy claro que pensar en la calidad de los servicios, entre las cosas que ya se han mencionado además, tiene que llevarnos a pensar activamente en el involucramiento de las familias, ¿no? Creo que eso ha salido con mucha fuerza, el involucramiento de las familias, la atención al niño y a la familia o a la madre en particular, como mencionaba Bea también, y el otro tema es el de la formación inicial de esas personas que van a atender los servicios, ¿no? Como dimensiones de la calidad que también deben estar presentes. Y tratando de entrar un poco a la pregunta de Juan y a lanzar algunas reflexiones iniciales, yo creo que con lo que hemos ido contando hemos dado algunas pistas de que tenemos dificultades en este tema de la gestión de la información y de la comunicación de aquello que ya se ha ido avanzando, digamos, en los diferentes sectores entre unos y otros, ¿no? Y ahí vuelvo sobre mi idea del capital social. La mejor difusión ha sido la que han podido hacer, digamos, quienes han estado vinculados a esto, básicamente a partir del boca a boca y de estar participando de diferentes espacios a donde llevan esos conocimientos y esas
miradas al tema de políticas de primera infancia, pero no que tengamos un abordaje más sistemático de la gestión del conocimiento y la difusión de ese conocimiento ya generado, ¿no? Es una línea para seguir avanzando, y lo decíamos en el informe respecto del tema de medición. A veces hay la idea de que se tiene que comunicar, pero como si solo importara comunicar los resultados. Es importante comunicar los resultados, pero creemos que también es importante comunicar los procesos que nos llevaron a esos resultados, porque es en esos procesos en donde se generan lecciones aprendidas, ¿no? Y entonces creo que es importante documentarlo. A Mónica te agradezco, Mónica creo que ya partió de la OCE, que está a cargo del MELCO. Me pareció muy sentido y muy valioso su mea culpa, y sé que pronto nos invitarán seguro al evento para conocer los resultados del MELCO, porque realmente tienen información muy valiosa, ¿no? Lo mismo que esperamos respecto al módulo de desarrollo infantil temprano de la ENDES, que también estoy segura pronto podremos conocer. Ahí sí. Solamente para… Primero agradecemos la invitación. José Negrón del MIS. José Negrón del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Solo para tomar el punto y estando de acuerdo, digamos, con todo lo que se ha conversado, en el año 2013 para 14 tuvimos casi el mismo espacio con este tipo de conversaciones, con muchos aportes sobre el tema de primera infancia, y viéndonos ahora, casi 5 años después, decimos, ¿avanzamos o no avanzamos? Y yo creo que la discusión, en este caso, sí me permite decir que estamos avanzando en el tema de desarrollo infantil en el país, ¿no? Respecto al módulo DIT, solo quería comentar que eso ha sido un proceso, digamos, de trabajo también multisectorial, ¿no? O sea, se construyó el módulo en el año 2014, se empezó a implementar en el año 2015, con algunas limitaciones y con algunas contingencias que nos hizo el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el año 2015, 2016 y 2017 se recogió información por un tema de muestras, tuvimos que ajustar, digamos, indicadores comparándolos con instrumentos estándar. Y en el año 2018 se implementó la versión 2 del módulo DIT-ENDES, y esta versión se va a presentar el día 13 de junio en el Hotel Meliá, si es que no me equivoco. Y entonces, y ahí sí quería comentar algo respecto a estos temas que se están trabajando en primera infancia, ¿no? La semana pasada tuvimos un evento con Felipe Lecalier de Chile, y él nos decía que en Chile ya no están midiendo apego, ¿no? Porque estos riesgos, digamos, que has comentado tú, probablemente, y hay que mirarlo con ojo, probablemente puede estar pasando en algunos años en el país, ¿no? Él decía, y digas, comparando con el tema de desnutrición, ya pasó de un momento de desnutrición a un tema de malnutrición, ¿no? Si vemos el tema de apego en Chile, pasó de un momento de promover todo el tema de apego a un tema de ya mediatizar el tema de apego, que ya se perdió visibilidad y el contenido temático que involucra el tema de apego, ¿no? Entonces, eso es un tema de reflexión de a dónde estamos conduciéndonos con las acciones que hacemos, ¿no? El módulo ENDES, si bien es cierto, recoge los 5 resultados que están planteados en la presentación. No quiere decir que eso mide exactamente el resultado per se, ¿no? Sino que son indicadores trazadores que nos dan una línea de orientación de cómo está ese resultado en función a determinadas preguntas que en la lógica de la ENDES se recoge desde la observación de la mamá. No se trabaja directamente con el niño como se suele hacer en los instrumentos estándar. Entonces, esa limitación y esa particularidad que nos da la ENDES ha derivado en una construcción de preguntas que nos puedan dar esos indicadores trazadores, de decirnos cómo va a estar el comportamiento de estos resultados que se han planteado en la política de desarrollo infantil temprano en el país, ¿no? Entonces, el día 13 de junio se presenta el documento, que no es que no se haya abierto, sino que se ha estado construyendo y ha sido víctima de su propia definición de desarrollo infantil, ¿no? Es un proceso
y ese proceso ha derivado más o menos en 5 años de tener un módulo ya más consistenciado y con información que va a ser útil para el diseño de algunas acciones e intervenciones de parte de las instituciones que trabajan en primera infancia, ¿no? Quizá Henry, que es el responsable de seguimiento y evaluación del MIDIS, tenga más precisiones sobre este módulo de IDENDES. Quizá al final de la conversación pueden conversar con Henry. Gracias. Gracias. Soy Henry Armas, no el del MIDIS. Soy peruano viviendo en Sao Paulo, trabajo para Porticus junto con mis colegas Juan y Leticia, que están aquí en la mesa. Yo tenía una pregunta concreta, un poco viendo también el informe de la presentación, y se refería al tema de cómo se está trabajando y cómo se está abordando el tema de la interculturalidad en la primera infancia, que va más allá de las categorías urbano-rural, que es como se ha venido presentando en el informe y como venimos presentando en muchas de nuestras instituciones. Y esto me parece no menor porque me parece que ayuda a poder entender nuevas maneras de trabajar cosas como el desarrollo de la función ejecutiva, no solamente viendo la interculturalidad como desafío, sino también como una oportunidad para el logro de nuestras metas en términos de aprendizaje y ciertamente los logros en salud. Lo presento así porque tengo mucha curiosidad también en cómo los diferentes agentes, actores en la mesa abordan el tema de la interculturalidad desde sus espacios y cómo esto se expresa en el informe. Gracias, Henry. Sí, Salvador, chiquito, para ir cerrando. Era un poco para responderte también a ti la pregunta, pero si estás... Bueno, primera cosa es, hablando de evidencias, no voy a ahondar en esta cosa, pero yo solamente quiero que digan algo. Si bien es cierto, como iniciativa ciudadana, a veces pecamos por meter el dedo en la llaga permanentemente y contribuimos con muchas organizaciones sociales a poner el tema de anemia. No era porque la anemia era excluyente de todos los temas de desarrollo infantil. Lo real es que está en la agenda. Y lo real es lo siguiente, que el próximo 5º Encuentro Nacional de Infancia presentaremos una evidencia mucho mayor y más profunda. En los últimos 22 años, Santiago, no hemos bajado la barrera de 43% de anemia. En los últimos 22 años no hemos bajado la barrera de 43% de anemia. Significa que cada año tenemos 703.000 niños menores de 3 años que no sabemos cuál es su suerte. Y luego nos preguntamos los resultados de la ESE. Ustedes que son personas cultas, distinguidas e inteligentes podrán calcular ¿qué influencia ha tenido en esto? Creo que hay evidencias que no hemos profundizado. Segundo aspecto que yo quiero mencionar con respecto al sistema de información. Tenemos mucha información, pero no estamos procesando en función de los objetivos que se están generando. Y esto creo que es importante, sobre todo para el MER. Usted sabe que nosotros modestamente tenemos lo que se llama el infobarómetro de la primera infancia. Nosotros no podemos actualizar la información región ni provincias desde el año 2009, o sea, la data ya no sirve. Pero usted sabe que por una cuestión de prioridades, el ENDES no procesa la información existente en las últimas 2 encuestas de hogares. En otras palabras, regiones y municipios no tienen la información que les podría dar una información de línea de base. O sea, hay información, Ministerio de Salud está promoviendo una excelente información, Educación está promoviendo, tiene valiosa información. Creo que ese plan está tratando de integrarlas en un instrumento, pero no tenemos este instrumento todavía, que creo que es evidente construirlo. Y el último aspecto que yo le quiero decir, nosotros somos muy críticos como iniciativa ciudadana, gracias al apoyo de Banlir en estos últimos años y otras organizaciones. Pero yo le quiero decir, con todo lo crítico que nosotros somos, tenemos evidencia que hemos avanzado. Hemos avanzado mucho en poner por lo menos este tema. Y hay experiencias, no solamente porque está aquí mi amiga Regina, sino otra gente, en la cual se está demostrando
de que sí es factible, sí se puede y podemos ir a escala. Lo que hay que hacer es sistematizar y promover una gestión eficiente y responsable. Y eso es invirtiendo en lo local y en lo regional, como ya se ha mencionado. Entonces, yo quiero mencionarles, es una forma de ver el vaso lleno o vaso vacío, ¿no? Yo creo que ni es ni medio lleno ni medio vacío. Nosotros estamos muy satisfechos de lo que está pasando. Nos falta mucho, tenemos sed, pero sí creo que es bien claro, no podemos seguirnos contentando con hacer más o menos las cosas bien, cuando podemos hacerlas mejor y más eficientes. Gracias, Salvador. Bueno, les agradezco mucho a todos su presencia. Creo que sus reacciones al informe y sus sugerencias definitivamente nos van a ayudar mucho a terminar de darle forma al documento que tenemos entre manos. Y la siguiente vez que los contactemos para esto, ya sea quizás para la presentación oficial del informe. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Ahí veo sanduchitos y dulcecitos, así que pueden llevar lonchera para el camino. Aprovechen. Muchas gracias.